Lo que hemos aprendido es que el presidente Yamatei, y nos pasa muchas veces lamentablemente, todavía está como en campaña. Entonces trata de usar palabras populares, dichos, dicheretes, y querer quedar bien con todo el mundo hablando con palabras muy chapinas y restándole seriedad a los temas. Esto se hace en la época de campaña para que la gente diga, ese Yamatei es amigo, es cuate, y realmente, digamos, de alguna manera, pues él lo ha sabido hacer en las campañas anteriores. Pero cuando el presidente toma posesión, la gente espera, pues, una actitud, pues, más profesional, espera que se le levante el ánimo de alguna forma, no espera que se le mientan, decirle, sí, mañana lo voy a arreglar, pero tampoco espera que le contesten, yo no soy Harry Potter. Yo quisiera contarle que la cantidad de personas en el mundo en el que vivimos, que conoce quién es Harry Potter, no llega ni al 1 o 2% de la población. Si aquí la población no tiene acceso a la televisión, no tiene acceso a los medios, mucho menos a películas, mucho menos a que estos personajes sean importantes en su vida. Esto es como estarse burlando de nosotros, de la gente que hace el análisis político, de la gente que lo critica, pero la verdad que no se trata de estar peleando con él. No queremos estar abriendo frentes y estar cayendo en la trampa de estarlo criticando todas las semanas, sino que el análisis político es para que se dé él cuenta de cómo los que no estamos en el gobierno vemos el país. Y lo que vemos ahorita es un país que está realmente desolado, que pasó realmente una Navidad y va a pasar lamentablemente un fin de año en una condición de pobreza como hacía muchísimos años no pasaba, en donde la pandemia, pero más que la pandemia fue la crisis económica provocada por las medidas que se tomaron en la época de la pandemia, una crisis mundial mal enfrentada, además de los proyectos que nunca llegaron a la población, la ayuda que nunca llegó, y a esto sumémosle, por supuesto, el tema de la corrupción. Aunque digan, Roberto Alejos no tiene la solvencia moral para estar criticando a los corruptos, yo les digo que sí. Aquí los invitamos a que si alguien tiene algo en concreto, que me acuse, que me denuncie en los tribunales o que lo diga públicamente, porque no es criticar por criticar a la clase política, porque todos van y votan por cualquiera. Se trata de hacer el verdadero análisis del país, y el análisis del país en estos momentos es crítico. Y cuando es crítico, la población está desesperada, y cuando el presidente sale con este tipo de respuestas, poco alentadoras, pero además nada serias, la situación del país se torna en algo triste, desolador, y no se le ve luz al final del túnel, porque la población se va a sus casas desanimado, porque lamentablemente somos un país todavía centralizado en un presidencialismo. No, la gente no sabe nada de los ministerios, no sabe, espera que sea el señor presidente el que les resuelva las cosas. Y cuando el presidente le contesta que él no puede porque no es Harry Potter, como contestó la vez pasada, si a mí no me cuenta, ¿cómo lo voy a adivinar? O sea, si él no lo toma con esta seriedad, pues la población tampoco lo va a tomar a él con esta seriedad, pero el ánimo de la población, la poca seriedad y realmente la situación social del país se va volviendo crítica, y cuando la situación social del país se va volviendo crítica es porque la situación política y económica están críticas también. Sabemos que la situación política, ni siquiera queremos hablar de ella, es una situación crítica como ninguna en el Congreso de la República. ¿Para qué vamos a seguir hablando del Congreso de la República? Desde la legislatura pasada viene funcionando de una manera totalmente atípica y con descaro en su toma de decisiones, sin oportunidades para los nuevos liderazgos y para la oposición. Desde el organismo judicial tampoco podemos hablar, porque pues no vamos a elegir cortes. Creo que esta vez sí asesoraron bien al presidente del Congreso. Bien para él, mal para el país, pero por lo menos tiene alguien que lo aconsejó y nos hizo creer que ya inició el trámite de aprobación de las Cortes, cumplieron con el mandato constitucional, pero sabemos que no, que lo que se hizo fue dejar un plan, una ruta establecida, que lo que hace es volverlo largo para que de verdad las Cortes se puedan elegir en abril. Y en ese sentido también hay muchísimos temas, y
El sector privado va a tener que seguir esperando para las leyes de reactivación económica, especialmente el tema de las carreteras. La sociedad civil va a seguir esperando para todos los temas que son temas pendientes de resolver. Nadie está tomando en serio un verdadero plan de trabajo. Vamos a tener que esperar para que haya presupuesto, que eso es algo que no ha quedado claro porque la población lo desconoce. No se aprobó presupuesto. El presupuesto que vamos a tener a partir de enero del año 2021 es el mismo presupuesto del 2020 con las reformas que se le hicieron, con la diferencia que entonces el presupuesto ya se ejecutó, entonces ustedes van a quedar en la libertad de cambios de partidas, pero ese presupuesto era el mismo del 2019 que ya también no se dejó aprobado para el 2020. Todos estos tienen préstamos enormes, imposibles de pagar, tienen un nuevo fiscal enorme, un endeudamiento totalmente impresionante que no vamos a tener de dónde cumplirlo, pero ni modo, en 3 años sacan su trabajo y después que vea el país qué hace para pagar. Y en el Ejecutivo seguimos sin ver a estas alturas, ningún ministro denuncia nada, ningún ministro se queja, ningún ministro renuncia. Eso quiere decir que o el presidente los va a despedir en enero, lo cual va a ser vergonzoso, o el presidente no va a cumplir lo de cambiar su gabinete y poner un gabinete que esté a la altura, que se queden los que sirven, que no se queden los que no sirven, y haya una renovación en un país que evidentemente no funciona. Eso no se ve, no se ve ningún tipo de ayuda. Lo que se ve es mucha publicidad sobre que hay un plan de reactivación económica, mucha publicidad de que el gobierno está haciendo obra, mucha publicidad, y esto es lo que mantiene a la población engañada, porque lamentablemente los medios de comunicación siguen estando, la mayoría de ellos, en poderes de unos pocos, y los medios de comunicación pues ellos tienen esta pauta del Estado que la tienen que pasar, y hay tantos muertos producto es increíble, pero ustedes saben que el mayor número de muertos en este momento en el país son los accidentes de tránsito en motociclismo, porque la gente ha tenido que salir a trabajar en las motos y hay un descontrol total y terrible en el manejo de las motos y del tema. Y llegan a los hospitales y no hay quien los atienda. Pero el tráfico de armas, el tráfico de personas, todas las enfermedades que tienen que ver el narcotráfico, las enfermedades que tienen que ver con el hambre, con enfermedades infecciosas, con la desnutrición que nunca se ataca, con la falta de oportunidades, la gente que desaparece tratando de viajar a los Estados Unidos porque aquí no encuentran sus oportunidades, siguen siendo número 1 en muertes, y nosotros seguimos pues dándole la importancia que se debe al COVID, pero no puede ser que el COVID nos desvíe de nuestros problemas nacionales, que siguen siendo los mismos, pero en peor estado que antes. Ese es el problema. El COVID se ha convertido en un distractor para poder seguir corrompiendo el país, se ha convertido en un distractor para no tener un presupuesto como debe ser, se ha convertido en un distractor para que sea un pecado criticar a cualquier funcionario o aconsejarlo, se ha convertido en un distractor para que no nos demos cuenta que solo están contratando gente de tendencia, no le vamos a llamar de derecha, le vamos a llamar de tendencia conservadora de la época del conflicto armado, en un plan de revanchismo contra todo aquel que no piense que el país debe manejarse como se manejó en los años 50. Y eso, para eso el COVID sigue siendo la excusa. Si ustedes ven las cifras oficiales del COVID, la de hoy, no llega ni a 200 personas, las personas infectadas, y entonces no puede ser que vivamos con esa amenaza. Hace 8 días nuestra alarma aquí era de no se puede cerrar el país. El presidente tuvo que salir aclarando en una conferencia de prensa que no lo iba a cerrar, pero mantiene la zozobra, mantiene el miedo, mantiene a la población en ese tema. Ahora, porque hay una nueva cepa, realmente la población es una población que enfrenta tantas enfermedades todos los días que este tipo de problemas hay que enfrentarlos, pero no nos podemos gastar el tiempo, el presupuesto, el ánimo, sobre todo, y la desfachatez de la corrupción en un tema como el COVID. Tenemos que tomar nuestras actividades diarias, nuestras actividades relacionadas con la salud,
con la educación, con la falta de servicios que siguen sin llegar a toda la población. Tenemos que ponernos a modernizar el Estado, que no le entramos al tema, mientras un grupo de personas se dedica al COVID y no toda la población como nos quieren hacerlo creer. Esa es la situación en que estamos. Vamos a ir a un fin de año con una población asustada, que la quieren asustar más, e incluso el susto de que la vacuna, si se descubre, va a tardar meses en venir, que si la vacuna viene va a traer un chip para que nos controlen. Más controlados ya no podemos estar. A mí, yo soy de los que no me importa que me controlen, de todos modos siempre nos han controlado, siempre nos han criticado, y de todos modos aquí estamos cumpliendo con un deber ciudadano, es hacerle ver a la población: no se dejen engañar. El COVID es un distractor que ha servido en otras partes del mundo, y en Guatemala sigue siendo el distractor más grande para mantener estados de calamidad, para mantener a los ministros en donde están, para mantener las compras sin cumplir con la ley de contrataciones del Estado, para justificar la ineficiencia del Estado, el no gobierno que tenemos, para no modernizar el país y sobre todo para mantener la guerra contra sus enemigos políticos como nosotros, que nos hemos convertido en enemigos por criticarlos, porque es la única razón por la que somos sus enemigos, porque no somos contrincantes políticos, no somos un ejército que nos quiera votar, somos gente que defiende la institucionalidad, no estamos de acuerdo con los golpes de Estado, pero tampoco estamos de acuerdo en que por culpa de que los constituyentes no tuvimos el valor de dejar un artículo para revocar el mandato y el pueblo pueda quitar a cualquier funcionario que no funciona porque se equivocó en el voto, tengamos que aguantar 3 años más un gobierno que no funciona y que realmente una población que no tiene esperanzas. Este año nuevo tiene que empezar con una gran esperanza, y esa única esperanza se va a dar si la población entiende que tiene que participar, que tiene que exigir, que tiene que pegar de gritos, que no basta con estar criticando. ¿Usted qué hizo? Usted tiene un hermano aquí, un primo allá, un hijo que hizo esto. No, aquí se trata de: yo voy a entrar a participar en lugar de todos estos para cambiar el país de esta manera, y empiezo por quejarme, porque la gente no se queja y está realmente pasando una mala situación que no puede continuar. Tenemos que ser, Karenita, y usted lo es, y yo de verdad admiro eso, pero tenemos los guatemaltecos y guatemaltecas que ser más valientes en denunciar todo lo que se ve en este país, más valientes en hablar de la cantidad de muertos que hay por distintas enfermedades, más valientes en denunciar la corrupción y todos los actos que hay de malos manejos de los fondos públicos, denunciar a los malos funcionarios y sobre todo ser muy concretos con el presidente de la República, haciéndole ver cuáles son sus errores y sobre todo pidiéndole a la población que no le crea, porque realmente no es ese el presidente que nos merecemos, ni tampoco el presidente que debe dirigir este país, si no cambia de actitud y se pone una actitud más humilde. Ya pasó, cree él, la época en que lo iban a votar, se dio y no sabemos ni siquiera se va a cumplir lo que se dio, y ahora está otra vez salsita, hablándole mal a la prensa, contestándole mal a todo el mundo, prohibiendo en su gobierno que cualquiera que no piense igual que él sea contratado, que ni siquiera sea recibido, lo sea en sangre propia, y eso nos va a mantener en esa confrontación que no nos conduce a nada más que a la crítica, a la desesperación y a esta pobreza terrible en la que estamos como país. Tenemos que participar, y cuando digo tenemos, es gente nueva. Tenemos que alegar, tenemos que exigir y tenemos que denunciar. Si usted sabe algo en contra de mí, algún delito, denúncielo, ponga una demanda. Pero lo mismo tiene que hacer contra los funcionarios actuales. Uno sabe que están robando, pero nadie va a un tribunal a poner una denuncia. Nadie viene a un medio de comunicación y dice: mire, fulanito de tal agarró las bolsas que venían de El Salvador, las cambió de bolsa, les metió su foto y las regaló como que fueran a nombre de él. En otro lado, agarraron ayuda que venía de El Salvador, la partieron en 2 para repartir el doble de lo que estaban haciendo. Y en otro lado, la ayuda está siendo guardada en bodegas de las municipalidades, o la ayuda está siendo guardada en bodegas de los diputados, o de alguna manera la ayuda no llega porque hay denuncias de la cantidad
de granos básicos que se pierden en las bodegas por ineficiencia del Estado para poder entregarla. Pero sobre todo, seguimos estando en un estado como en el que yo tuve la oportunidad de estar en tiempos de la UNE, un estado donde una o dos personas se quieren aprovechar de lo que sucede para hacer figura y ser candidatos después. Un presidente que no cuenta la verdad para quererse mantener popular. Usted ya no necesita ser popular, presidente. Primero, ya no es popular. Dos, no necesita, porque en este país no hay reelección. Y tres, ser popular no va de la mano de tomar decisiones, pero tampoco va de la mano ser abusivo con la población y menos abusivo con la clase política y menos abusivo con los medios de comunicación, porque todos y todas somos guatemaltecos, aunque pensemos diferente que usted y aunque nos atrevamos a decirle cuáles son los errores que la población ve, pero no se atreve a decir. Guatemala está terminando 2020, un año duro para todo el planeta, un año muy duro para este país, pero quiero que lo terminemos pensando en que la mayor parte de lo que sucedió en el 2020 fue mentira, fue un engaño y que la situación económica que nos metieron no se puede volver a repetir porque nadie nos va a conseguir comida gratis y lo más importante en este planeta, a lo que venimos al mundo, es a procrear, a mantener a nuestros hijos, darles salud, educación y alimentación, como ese mandato divino que el Señor nos da, para después dejarlos en libertad y producir y tener un país mejor. Pensemos en que a eso venimos, a darle hijos al mundo, pero hijos que tengan un buen ejemplo, hijos que realmente puedan ver a sus padres a la cara, pero hijos que aprendan a alegar cuando ven que el dinero que están entrando a las arcas públicas está siendo robado, y ahí está la muestra de cuántos funcionarios tienen grandes chalets, grandes carros, grandes negocios, grandes dineros escondidos, y el presidente lo sigue tomando a broma cuando alguien lo critica. Por favor, pasemos en familia este fin de año, meditemos y hagamos planes para el año entrante, pero esos planes deben de incluir no dejarnos del gobierno de turno y pensar en que esto no va a cambiar si no entra gente nueva a trabajar, pero de verdad trabajar, no solo a criticar.